Pues muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto poderles saludar por este medio. Deseo que Dios siga derramando bendiciones a todos ustedes y a sus familiares y a sus seres queridos. El día de hoy, como es habitual, estaremos abordando uno de los temas que tiene mucha controversia a causa de la ideología que presenta como un problema o una problemática para la Iglesia de Jesucristo. Nos tenemos que ubicar en la lección número 16 de nuestro expositor para entender cuál es la ideología de la gracia convertida en libertinaje. Para considerar esta lección es necesario que analicemos por lo menos dos porciones bíblicas. La primera de ellas nos habla o nos dice que este es el sustento bíblico para profesar esta ideología. Y una segunda escritura, nosotros vamos a encontrar que es la respuesta cristocéntrica, la respuesta teológica a esta falsa ideología, donde dice que la gracia puede ser convertida o es convertida en libertinaje. La primera base bíblica que consideramos se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Capítulo 5, versículo 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aparentemente esta porción bíblica avala que la gracia, al haber pecado, va a sobreabundar la gracia. Entonces es como si dejara un pequeño estímulo para que los creyentes pudieran continuar pecando, para que la gracia de Dios siga sobreabundando en su vida y siga sobreabundando en nuestra comunidad. Pero Pablo no termina su argumento aquí, sino que un capítulo posterior, capítulo 6, versículos 1 y 2, podemos encontrar la respuesta de Pablo a aquella aparente incógnita que dejó abierta en el versículo 20 del capítulo 5. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y él mismo responde contundentemente con un no. Dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto me recuerda mucho a la porción que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Galacia. Pablo les dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Esto nos da un claro ejemplo de que el creyente, una vez que acepta a Jesús como su único y Señor y Salvador, el creyente entonces abandona la vida pecaminosa a causa de la gracia que ha recibido por la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Estas lecciones nos hacen entonces que nosotros meditemos y que pongamos en manos de Dios este tiempo para que sea iluminado el entendimiento en cada uno de nosotros y podamos entender cómo la gracia convertida en libertinaje viene a dañar al cuerpo de Cristo, viene a lastimar a la iglesia que el Señor ha establecido para que sea santa y sin mancha y sin arruga, esperando su retorno. Así que les invito a orar, amados hermanos, para que Dios nos dé entendimiento en cuanto a esta ideología o a esta profesión. Es verdad que es una herejía que atenta contra los valores y la profesión verdadera de la iglesia. Pero si pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a través de la palabra de Dios, nosotros podremos contradecir esta falsa ideología. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres soberano y tú eres maravilloso. Esta noche venimos delante de tu presencia, haciendo conciencia a lo que dice tu palabra, en contra de las ideologías que el hombre presenta, en aquellos esfuerzos que hace, Señor, de levantar barricadas que vayan en contra del verdadero evangelio. Te pedimos en esta tarde que tu palabra nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos dirija y que la gracia manifestada siga siendo evidente en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Pues le invito entonces a que usted ocupe un lugar de confort y juntos podamos meditar en estas porciones de las Escrituras y poder contrarrestar esta falsa doctrina o esta falsa ideología que atenta
contra el Evangelio del Señor Jesucristo. La verdad central de la lección nos indica que Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos libertad y salvación, no para convertirla en libertinaje y utilizarla como permiso para poder pecar. Entonces, una vez que analizamos la verdad central de la lección, entendemos que la gracia no es un estímulo para que nosotros sigamos pecando, sino la gracia ha sido otorgada por Dios para todos los creyentes, para aquellos que estábamos vueltos en nuestros pecados, para que podamos recibir salvación y libertad de la condenación que era a causa del pecado. La palabra de Dios entendemos que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es la gracia que nosotros entendemos y que reconocemos, que es la que Jesús y Dios nos ha brindado a todos nosotros. Una vez adentrándonos en esta lección, entendemos que existen por lo menos 3 objetivos claves, de los cuales estaremos hablando en esta tarde con esta lección. El primer objetivo es que nosotros podamos lograr conocer el propósito de Dios al salvarnos por su gracia inmerecida. Es verdad que Dios nos ha brindado esa gracia, pero ha sido con un solo beneficio, con un solo propósito: darle salvación a la humanidad. El segundo objetivo que tenemos que analizar es el extravío de algunos al convertir la gracia en libertinaje. Este es un objetivo claro porque existen muchas personas que son creyentes y que profesan la verdad, o que aparentemente se sienten miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, pero tristemente han tomado la gracia como una oportunidad para pecar, como una oportunidad para hacer daño y hacer mal. Encontramos también que existe un tercer objetivo del cual queremos hablar el día de hoy, y es apreciar la doctrina bíblica sobre la genuina gracia de Dios. Entonces entendemos que es necesario conocer y analizar y apreciar estos objetivos para que nosotros tengamos una postura sólida, firme, con fundamentos sobre esta tendencia teológica que es la gracia convertida en libertinaje. Una vez que hemos analizado estos 3 objetivos, es necesario entonces que demos pie a la lección de esta noche. Encontramos que la Biblia nos recuerda la gracia, que la gracia es como un tema teológico central para la salvación de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros queremos hablar de la salvación, es imposible hablar de salvación sin hablar de este aspecto teológico que es la gracia. ¿Por qué? Porque la salvación no vino por sí sola. La salvación vino a través de la gracia que Dios nos ha dado a todos nosotros. La gracia es conocido también como el favor inmerecido. No es por nuestras acciones, no es por nuestras actitudes, sino porque simplemente Dios determinó en su gracia y en su misericordia salvar a la humanidad, y esta gracia fue manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Dios, entonces, es quien ha ofrecido tal gracia a la humanidad, especialmente al pecador. Esto no significa que los creyentes no vivamos en un estado de gracia, sino que aquella persona que era enemiga de Dios, aquella persona que atentaba contra sus principios, ha sido el recipiente de la gracia magnánima de Dios. ¿Por qué? Porque encontramos que esta persona que se había desviado de Dios, Dios en su plan redentor, vino y suministró la gracia suficiente para que a través de nuestro Señor Jesús nosotros pudiéramos obtener la salvación. El creyente entonces en muchas ocasiones ha abusado de tal gracia, convirtiéndola en una licencia para pecar. El que Dios haya otorgado la gracia a la humanidad ha hecho que muchos creyentes malagradecidos vengan y tuerzan el sentido de lo que es la gracia. Estos creyentes creen que Dios, como tiene poder infinito para perdonar, seguirá perdonando cada una de sus fechorías. Y así es como convierten la gracia como una licencia para poder pecar. A cabo, ellos saben que Dios les perdonará. Pero esta es una interpretación muy equivocada.
Y nosotros podemos entender que se ha pretendido usar el poder perdonador de Dios a través de la gracia en contra de la práctica del pecado. ¿De qué manera? Ellos dicen, nos es posible pecar porque Dios nos seguirá dando gracia, porque Dios traerá perdón a nuestra vida. Pero en realidad esto es un verdadero autoengaño. Porque la gracia de Dios ha sido manifestada, es verdad, a causa del pecado, pero no para satisfacer los deseos de la carne, no para satisfacer los deseos de los ojos, no para satisfacer los deseos de la vanagloria humana. Entonces entendemos que Dios no se siente obligado, ni está obligado en mostrar su gracia a cada uno de nosotros. Él lo ha mostrado porque Él es misericordioso y porque nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es necesario entonces que entendamos por lo menos 3 conceptos esenciales dentro de esta lección. El primero de ellos se ubica en el concepto bíblico de la gracia. Es necesario que nosotros podamos entender cuál es el concepto bíblico de la gracia para que podamos entender a la luz de la palabra de Dios lo que es la verdadera gracia que Dios nos ha otorgado. El plan de redención del Señor se ha mostrado siempre mediante la exposición de la sublime gracia de Dios. No podemos hablar de un plan redentor, no podemos hablar de la obra redentora de nuestro Señor si no incluimos en la ecuación la gracia, porque tal plan de redención ha sido fomentado o ha sido elevado o edificado en la gracia, en el favor que Dios ha tenido por la humanidad. Debemos de recordar que Dios no se sentía obligado ni estaba obligado en mostrar su favor hacia nosotros, sino que simplemente de Él nace, de su amor nace mostrar la gracia y el favor a cada uno de la humanidad. Desde los principios de la cronología bíblica, nosotros encontramos que la gracia de Dios ha sido manifestada. En el huerto de Edén, Dios, después de que el hombre había pecado, podemos ver que sigue teniendo intentos y esfuerzos en alcanzar a la humanidad. Dios no fue un Dios tirano que se alejó y abandonó a la humanidad a causa del pecado del hombre, sino todo lo contrario. Desde antes, había planeado un plan de redención para mostrar su gracia infinita y poder salvar a la humanidad de su condenación, de su pecado. Lo podemos ver también en el pueblo de Israel, en cada una de las batallas que tenían. El pueblo en ocasiones desobedecía los principios bíblicos, pero Dios en todo momento siguió manteniendo su gracia para con ellos. Y este hecho se ha hecho más evidente en el Nuevo Testamento con la culminación de la obra de la gracia. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el sumo sacerdote, fue sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir la muestra mayor de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la redención, de la justificación, de la salvación, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no es un evento ni es un aspecto que existe en este momento que se originó hoy mismo, sino la Biblia desde sus inicios hasta su culminación, hasta el día de hoy. Hemos experimentado la gracia, pero es la gracia que viene del Señor, la gracia que viene de Dios Padre para con sus hijos. Entonces entendemos que las Escrituras definen la gracia como un regalo de Dios a la humanidad. ¿A qué humanidad? A la humanidad caída, que es totalmente inmerecido. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendemos entonces que este regalo inmerecido es de Dios hacia la humanidad, por su condición caída, por el pecado que sobreabundaba en cada uno de nosotros. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la gracia es el regalo que Dios ha dado a la humanidad, y cabe recalcar, sin merecerlo, sino que de su bondad, de su misericordia, de su gracia, nos fue otorgado. Esto nos lleva entonces a identificar el concepto de la gracia
primeramente en el Antiguo Testamento para luego ver su uso en el Nuevo Testamento. Dijimos que la gracia de Dios se puede manifestar desde una cronología de Génesis a Apocalipsis. Entonces identifiquemos los términos de gracia manifestados o presentados, ofrecidos por Dios y los hagiógrafos bíblicos en el Antiguo Testamento. El primer término que encontramos es gen, que significa misericordioso, generoso y benevolente. Y esta expresión es utilizada en Génesis capítulo 6, versículo 8. En esta porción encontramos que Dios tuvo misericordia, halló gracia en los ojos, a sus ojos en la vida de Noé. Dice que el texto bíblico, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Aquí, ¿qué es lo que entendemos? Que Dios, entendiendo y conociendo la desdichada vida del hombre y sabiendo el futuro que le esperaba, dice que fue movido a misericordia para otorgar el favor al hombre. En este caso, otorgó gracia a la vida de Noé y no permitió que la humanidad se extinguiera, sino todo lo contrario, que de ahí nuevamente, a través de la gracia de Dios, podemos ver un nuevo inicio en una etapa en la humanidad. Entonces encontramos que el primer término que se usa en el Antiguo Testamento para la gracia es gen, misericordioso, generoso y benevolente, y habla del favor que Dios tuvo y sigue teniendo por la humanidad. El segundo término que encontramos es gedet, y aquí podemos entender que esto significa misericordioso, significa caridad, significa benignidad. Éxodo capítulo 20, versículo 6, encontramos la lista de los mandamientos que dio Dios a través del profeta Moisés para el pueblo hebreo. Y encontramos que justamente aquí dice que Dios tiene misericordia y tiene gracia sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Aquí podemos entender que Dios, cuando nosotros tratamos y nos esforzamos de guardar sus mandamientos, Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene caridad y Él tiene benignidad. Encontramos que es una misericordia limpia, sin interés. Encontramos que a través de cuando el creyente busca agradar a Dios, su carácter es caritativo hacia nosotros, trata de satisfacer nuestras necesidades, ayudarnos, y podemos encontrar que su benignidad está hecha a la merced de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos esforzamos y valoramos la gracia que hemos recibido de nuestro Señor. Bajo este tenor está este término, gesed, que dijimos significa misericordia, caridad y benignidad. También entendemos que existe un tercer concepto utilizado en el Antiguo Testamento sobre la gracia, y este es razón, que significa contentamiento, aceptación y buena voluntad. Isaías 60:10 es un ejemplo idílico para nosotros ver cómo Dios tiene buena voluntad para con el hombre. La gracia entonces también es expresada como la buena voluntad que Dios tiene hacia la humanidad. El profeta Jeremías escribió: y los deseos que Dios tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal. El salmista escribió: y Él concederá las peticiones de nuestros corazones. El salmista dijo que cuando nosotros clamamos a Dios, Él inclina su oído a nosotros y escucha la oración que viene de labios sin engaño. Encontramos entonces en esta expresión que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Dios ofrece esa buena voluntad incluso a aquellos que ha castigado a causa de la desobediencia, pero que ahora han experimentado el arrepentimiento y subsecuente a esto han recibido el perdón. Isaías 60 habla de la segunda venida de Cristo, habla del reinado milenial que Cristo traerá y que todos nosotros, si permanecemos en la fe, juntamente disfrutaremos con nuestro Señor. Pero vemos que el Señor tiene voluntad, buena voluntad ¿con quién? Incluso con aquellos que le hemos fallado. Si usted en alguna ocasión le ha fallado a Dios, es necesario que proceda al arrepentimiento, y al recibir el perdón de Dios, seguiremos experimentando su buena voluntad.
Ese es el término razón, que significa en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el contentamiento, con la gracia de Dios manifestada a través de la aceptación y de la buena voluntad de Dios hacia la humanidad. Una vez analizados los términos del Antiguo Testamento, es necesario entonces proceder a donde vino la culminación o la manifestación máxima de la gracia. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar que la definición de gracia en el Nuevo Testamento solo es utilizada a través de un término, y es yaris o charis. Y en esta podemos encontrar que esta palabra se usa para denotar el concepto de la gracia. Este mismo expresa varios sentidos, aunque es una misma palabra, se expresa en diversos sentidos. El primero de ellos puede ser que se expresa como una actitud favorable, libre y totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. La gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor no es a causa de nuestro esfuerzo, no es a causa de nuestro valor, no es a causa de nuestra valía en la tierra como personas o por el currículum que nosotros podemos tener. No es ni siquiera por los pensamientos, por el linaje, la clase social, sino es simplemente por la misericordia de Dios, por esa actitud favorable que Él tiene para con sus hijos, que Él tiene para su creación, que Él tiene para la humanidad. Como antes bien citamos, Efesios 2, 8, 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Es un regalo que Dios ha otorgado, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros hemos recibido la salvación de parte de Dios, no es para gloriarnos. Si nosotros hemos recibido la gracia, no es para malgastarla pecando, sino es para reconocer que su misericordia es la que ha hecho valía su gracia en cada uno de nosotros. Entendemos entonces que esta es una actitud favorable, libre y totalmente gratuita que proviene de nuestro Señor. También entendemos que el significado pleno de la gracia fue traído por medio del Señor Jesucristo. Y me gusta el evangelio que escribe el apóstol Juan. En el capítulo 1, versículo 17, Juan expresa y dice claramente que a través de Moisés la ley de Dios fue traída, pero a través del Señor Jesús la gracia y la verdad fue manifestada. No hay obra más grande, no hay obra con mayor manifestación que lo que Jesús hizo por la humanidad. Si queremos hablar de la manifestación máxima de la gracia, es necesario que volteemos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús es la manifestación máxima de la gracia de Dios, de la conducta agradable, del favor que Dios tiene a cada uno de nosotros, lo podemos ver por lo menos en 4 aspectos importantes. Lo podemos ver a través de la justicia que el Señor Jesús mostró por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3. Me gustaría leer esta porción de las Escrituras porque sin duda bendecirá nuestros corazones, bendecirá nuestra vida. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escuche bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.
No es que Dios haya pasado por alto nuestros pecados, no es que la gracia pasa por alto todos los pecados, sino que en el sacrificio de Cristo nosotros podemos encontrar su justicia y Dios nos comienza a ver a través de la justicia de Cristo, gracias a la gracia que nos ha otorgado. Entonces Jesús es la manifestación máxima de la gracia, número 1, a causa de la justicia que Él ha mostrado y que Él mostró cuando se encarnó. Lo segundo que entendemos es que es a través del amor que Jesús manifiesta a la humanidad. ¿De qué manera? Lo manifestó a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Encontramos que Él dijo a los discípulos, no hay mayor amor que este, que uno se entregue que uno ponga su vida por amor a otros. Prefiero lo que dice Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues del peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y mire lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo puesto delante de él. La manifestación máxima de la gracia es a través de Cristo, porque Él nos amó de una manera que se entregó su vida en la cruz del Calvario. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí, por amor murió por mí. Encontramos entonces que esta expresión romántica del amor de Cristo por la iglesia, por la redención de la humanidad, es la muestra máxima de la gracia de Dios. Tercero, encontramos también entonces que a través del sacrificio de Jesús es manifestada esta muestra de gracia, la manifestación máxima de la gracia. Colosenses capítulo 2 del 13 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en una cruz, triunfó sobre principados y potestades. ¿Con qué finalidad triunfó? Triunfó a través de su sacrificio, a través de su muerte. Fue que Cristo saldó la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. También fue a través de la redención en Jesús que nosotros encontramos entonces la muestra máxima de la gracia de Dios brindada a la humanidad. El apóstol Pedro dinámicamente escribió en el versículo 18 al 20 del capítulo 1 de su primera carta, de su primera epístola, dijo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero siendo de beneficio para la humanidad. Entonces encontramos que la gracia encuentra su máxima manifestación en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de su justicia, a través de su amor, a través de su sacrificio, a través de la redención de la humanidad. Esto nos lleva entonces, una vez identificar el concepto de la gracia bíblicamente, nos lleva a preguntarnos cuál es la ideología de aquellos que creen que la gracia puede ser convertida en libertinaje, o más bien que debería de ser convertida en libertinaje. Entonces encontramos la gracia como libertinaje. Esta es una malinterpretación que cree que la gracia perdona el pecado y que perdona a todo aquel que sobreabunda en él, que sobreabunda en el pecado. La gracia simplemente expresa el concepto mediante el cual podemos entender a Dios y su carácter perdonador. La gracia no es lo que perdona nuestros pecados. La gracia es un concepto en el cual identificamos a Dios como aquel que tiene un carácter perdonador y que desea perdonar a la humanidad. Pero el hecho que Él desee perdonar a la humanidad no significa que siente un compromiso, que está atado de manos y tiene que hacerlo, porque necesita haber pecado para que sobreabunde la gracia. Contrariamente, Pablo dice, de ninguna manera. La interpretación distorsionada
de esta expresión de la gracia como libertinaje ha hecho creer entonces que entre más pecado contengamos o contemplemos, mayor gracia recibiremos de parte de Dios. Entonces nos dice esta tendencia ideológica, hay que pecar, porque entre más pecamos, recibiremos más gracia de parte del Señor, y la gracia sobreabundará en nuestra vida y seremos dichosos porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Pero equivocadamente dicen que para recibir la gracia es a través del pecado. Entonces, habrá que ver esta gracia a través de la primer tendencia práctica ideológica de la gracia que sobreabunda, y es la supergracia. Esta ideología de libertinaje dice que es necesaria la supergracia, ya no solamente la gracia de Dios, sino la supergracia que proviene de Dios, que ésta se consigue o consiste en permitir que la gracia sobreabunde. Y la pregunta es, ¿de qué manera creen que la gracia va a sobreabundar? Bueno, usan como texto la base bíblica de Romanos de decir, para que exista una supergracia necesita haber pecado, contaminación, sin importar que sea un pecado de cierta manera sin la voluntad, o que sea voluntariamente. Y aquí es justamente donde inicia el error de esta tendencia teológica, porque ellos apelan al poder perdonador de Dios, al poder perdonador infinito que solamente pertenece a Dios. Ellos creen que Dios jamás se cansará porque tiene una supergracia que ayudará y perdonará todos los pecados, sin importar la condición que viva el creyente. Dicen que Dios le pertenece, a Dios le corresponde y que Dios tiene que perdonar los pecados, porque su palabra dice que cuando viene el pecado existe un derramamiento mayor de la gracia. Entonces lo podemos ilustrar a través de una simple gráfica. Entre más suba la pecaminosidad del hombre, más va a subir la gracia de Dios. En lugar de conformarnos y decir no practicar una vida pecaminosa y bajar el pecado en nuestra vida, dice entonces la gracia descenderá. Pero si nuestro anhelo es vivir en la gracia de Dios, tendremos que pecar para que la gracia supere a ese pecado. La despreocupación del buen testimonio es parte de esta ideología de libertinaje. Ellos no se preocupan por dar un buen testimonio. Al contrario, ellos no se preocupan por las faltas y su excusa es que es simplemente una práctica cultural. Es decir, a ellos viven conforme a la cultura. Ellos viven conforme a las prácticas que son establecidas en la sociedad en la que ellos viven. Y dicen, y si acaso eso que hiciéramos es pecado, gloria a Dios, porque entre más pequemos, más va a sobreabundar la gracia. Ellos no creen entonces que el creyente deba de guardar un buen testimonio. Y en base a solamente un texto bíblico, ignoran todo el mensaje divino, ignoran todo el mensaje de Dios, de guardar los principios, los estatutos, de guardar sus ordenanzas, de mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de esa esperanza que Dios ha otorgado a la iglesia. Entonces encontramos también que existe no solamente aquella gran gracia o la supergracia, sino que hay una superabundante gracia de Dios, que es un nivel más alto, y este no tiene que ver tanto con la práctica, sino tiene que ver con el argumento teológico de esta ideología. Número 1, ellos creen que si las aguas del pecado se multiplican, la gracia de Dios no se multiplicará, sino que se desbordará y llenará a todos. Dicen, si queremos que Dios alcance a toda la humanidad, es necesario que nosotros practiquemos el pecado, y entre más pecado haya en nuestra sociedad, se multiplicará la gracia de Dios y alcanzará de una manera más universal a las personas. Y la base es Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice así: porque la ley se introdujo para que el pecado sobreabunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La superabundante gracia de Dios jamás se verá reducida por causa del pecado, sino todo lo contrario. Ellos dicen, entre más pequemos, más se aumentará la gracia de Dios. ¡Qué ironía!
que Dios demanda un pueblo santo, pero esta ideología de creyentes dice que es necesario la gracia, y para obtener la gracia de Dios por la cual somos salvos, es necesario permanecer en una vida pecaminosa. ¿Qué tan grande error hace que la gente crea este concepto totalmente antibíblico? Ellos dibujan entonces aquella superabundante gracia como un superhéroe que pelea por los pecados cometidos del hombre. ¿De qué manera? A través del perdón. Ellos ven esta superabundante gracia como si fuera un superhéroe que les va a ayudar en sus pecados y que siempre les salvarán su vida, y que a través de esto Dios se siente forzado en perdonar tales actitudes. Ellos dicen que este concepto no merma en la salvación, pues Dios tiene segura la victoria por cada uno de nosotros. Qué triste es que existan personas que crean esto, que crean que heredarán el reino de los cielos, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Ellos dicen que practiquemos el pecado. Una vez habiendo recibido la gracia de Dios, esa gracia cada día se multiplicará y no nos mermará para obtener la salvación, porque en Dios nuestras vidas están seguras. Pero esta tendencia ideológica ignora y olvida el mensaje que el apóstol Pedro escribió a sus receptores. Capítulo 2, versículos del 13 al 17 dice: por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes, como al que es enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Mire esta declaración: pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pedro predijo, testificó acerca de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y él dijo: era necesario someterse a las autoridades. Es necesario que nosotros no usemos la libertad como un libertinaje para pecar. Es como si Pedro supiese, iluminado, inspirado por el Espíritu Santo, que estaríamos viviendo en estos tiempos en la cual la gracia de Dios sería utilizada como un libertinaje, como una licencia y una oportunidad para practicar el pecado sin tener consecuencias. Pero la realidad es muy diferente a esto. Existen consecuencias. Nosotros podemos perder nuestra garantía, nuestra permanencia, nuestra asistencia al reino de los cielos. Por eso es que Pedro, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, recalca: temed a Dios. Y esta es una expresión que no encuentra cabida en la gracia convertida en libertinaje, porque es verdad que nosotros como creyentes debemos de temer a nuestro Señor. La palabra dice: temed a aquel que puede destruir el alma. Es verdad que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, pero también es verdad que Dios no está obligado en salvar a la humanidad, sino es por su simple expresión de amor manifestado a través de la gracia. El tercer aspecto entonces del cual quiero hablar para finalizar esta lección es la gracia, el don inmerecido. Hemos identificado el concepto bíblico de la gracia. Hemos identificado el concepto ideológico del libertinaje de la gracia, pero es necesario que veamos a la luz de el don inmerecido la gracia de Dios. La gracia entonces, al ser un regalo de Dios, no puede ser ganada por méritos personales. Es algo que debemos de entender. Esta gracia no se recibe por lo que hagamos o dejemos de hacer. No se recibe por practicar el pecado. Esta gracia se recibe por la soberanía de Dios. De igual forma, el Señor no está obligado a otorgarla. ¿Por qué? Porque es un favor inmerecido. No es que hayamos hecho algo para merecer algo al Señor. Y es por eso que nosotros cada día debemos de vivir agradecidos a Él y confiando en Él,
porque Él nos ama. La gracia es la disposición única de Dios, mediante la cual nos ha amado y ha tenido a bien salvarnos y librarnos del pecado y la condenación mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que la gracia no solamente trae salvación a nuestra vida, sino que la gracia fue diseñada para que nosotros no pequemos. El apóstol Juan dijo: amados hijitos, no pequéis. Y es verdad que esta ideología dice, si hemos pecado, Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero este no es el sentir que el apóstol Juan da, porque justo antes de decir estas palabras, él exhorta a la comunidad de creyentes, a los hijos amados, a los discípulos serviciales, a que no practiquen el pecado. Y dice, todo aquel que practique el pecado, entonces es pues del diablo. Una persona que ha recibido la gracia de Dios debe de también recibir la facultad a través del Espíritu Santo para redarguir su vida y no ser partícipe del pecado. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la santificación y desea santificarnos hasta que lleguemos, como dice Efesios capítulo 4 del 12 adelante, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús, que estemos preparados para toda buena obra y que podamos servir con amor y devoción a nuestro Señor. Entonces podemos entender que la gracia no solamente trae salvación a nuestra vida, sino que la gracia de Dios se manifiesta que nosotros podamos ser libres del pecado y no vivamos esclavizados a la condenación. Y esto solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos entonces que la gracia como favor inmerecido es una gracia inalterable. La gracia que Dios otorga a nuestra vida es inalterable. La gracia depende de su autoridad, de la autoridad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es una gracia gratuita, es una justificación gratuita que viene a través de la vida, a través de la obra de nuestro Señor Jesús en nosotros. La gracia trae como resultado las bendiciones reservadas para el hombre en los lugares celestiales. Es inmutable. Si permanecemos en la gracia del Señor, nosotros podremos recibir tales beneficios y podremos experimentar cada día el amor del Señor. Entonces, nosotros, si permanecemos en esa gracia de Dios, podremos disfrutar de aquellas riquezas que Dios ha preparado para los creyentes en aquel día que estemos en los lugares celestiales. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3 lo expresa así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Que si Dios condenó a los ángeles que desobedecieron, ¿qué nos garantiza que Dios va a manifestar su gracia a aquellos que permanezcan en pecado en el día del juicio? Su palabra es clara y dice, es necesario que no descuidemos una salvación tan grande, no sea que nosotros también recibamos la retribución de nuestras malas obras. Encontramos que si permanecemos en la gracia de Dios, podremos heredar entonces el reino de los cielos. Entendemos entonces, en un sentido estricto, la gracia no se puede convertir en libertinaje, pero el concepto erróneo puede desviar al hombre de la salvación que Dios
le ha otorgado a través del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, manifiesta un argumento que para muchos puede ser terrorífico, pero es la realidad. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender en esto? Que si nosotros rechazamos la gracia de Dios, no nos garantiza que podamos recibir la salvación. ¿Cómo se rechaza la gracia de Dios? El autor a los Hebreos dice: si permanecemos en pecado voluntariamente, ya no nos queda más que una horrenda expectativa de juicio. Y más adelante leemos: porque si pecamos voluntariamente es como pisotear la sangre de Cristo. Qué horrenda expectativa de juicio le espera a aquellos que creen que después de haber recibido la gracia de Dios pueden permanecer en un pecado voluntario. Esto nos lleva entonces a concluir en esta noche, a través de estas 3 declaraciones, que la gracia convertida en libertinaje traerá grandes consecuencias a quien la practica, pues está distorsionando completamente el concepto de la gracia. Amado hermano, amigos que nos escuchan, una vez que hemos recibido la verdad, es necesario que permanezcamos en la verdad. Jesús dijo que la verdad nos haría libres. No vivamos bajo el engaño de aquella ideología que dice que la gracia nos puede convertir o debería de convertirse en libertinaje. El que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Fue la gracia divina. Fue por la gracia divina que nosotros recibimos la salvación. No había mérito en nosotros, éramos inmerecedores, no podíamos valernos por nosotros mismos, éramos culpables y habíamos sido condenados y la pena de muerte era evidente para nosotros. Pero el favor del Altísimo vino a manifestarse a través de su gracia, como la máxima obra a través del Señor Jesucristo. Jamás permitamos entonces que la verdad divina sea sometida a las presiones culturales, a las ideologías que la humanidad quiere insertar en las Escrituras como si fueran verdades bíblicas, sino antes todo lo contrario. Vivamos en el Evangelio, vivamos en la palabra del Señor, vivamos en aquel mensaje tal cual nos ha sido entregado, del cual el apóstol Pablo dijo: sea anatema aquel que trate de distorsionar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amados hermanos, les invito a que no seamos partícipes del libertinaje, que tengamos una vida guardada en el Señor, que esperemos y disfrutemos la gracia que nos ha otorgado a través del Señor Jesucristo. En Él podemos encontrar restauración, en Él podemos encontrar una salida, en Él podemos encontrar la solución para evitar caer en el pecado y superar las tentaciones que el enemigo y que nuestra propia concupiscencia cada día nos otorga. Amados hermanos, con esto termino. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado hermano, hemos recibido la gracia de Dios por su misericordia, y esa gracia ha sido por el bienestar de nosotros. No la descuidemos ni la malgastemos practicando el pecado, lastimando a Dios con nuestra manera de vivir, sino más bien, como dijo Ageo capítulo 1, 5 y 7, meditad bien sobre nuestros caminos. Como dijo Pedro, sed santo que yo soy santo. Como dijo el apóstol Pedro, caminad con temblor en todo vuestro peregrinaje.
quiere hacer una oración conmigo, le invito a que oremos y que le pidamos que la gracia de Dios sobreabunde en nuestra vida, pero no por ser partícipes del pecado, sino por su amor y por su misericordia, y para permanecer en la salvación que Él ha preparado para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos en esta noche que vengas y seas cada día más evidente en nuestra vida. Que tu gracia se muestre con nosotros de manera contundente y que podamos ser recipientes de gracia para que otras personas te conozcan y puedan recibir la salvación que tú has preparado y destinado a través de ese plan redentor y ejecutado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra es para ti. Permite, Señor, que cada día seamos perfeccionados en tu palabra, en tu fe, en tu amor, y que vivamos conforme a tus mandamientos. Y como dice tu palabra, ejemplo nos has dejado para que sigamos tus pisadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.